Hola, les doy la bienvenida al Diario de Diana. Gracias por acompañarnos. Hoy Carolina Bahamón está con nosotros. ¿Saben de qué vamos a hablar? Del rapport. Mucha gente se preguntará qué es ese término tan raro. Pues quiero contarles que es una herramienta y muy efectiva de la programación neurolingüística. Pero les voy a hacer una propuesta para no meternos en estos términos tan técnicos que de pronto no lo entendemos ahí mismo. Vamos a llamarlo empatía. Cómo generar empatía en una entrevista de trabajo para que sea más exitosa cuando tenemos un negocio pendiente, o simplemente generar empatía en una charla con los amigos, con la familia, para que resulte mucho más agradable. Caro, gracias por venir, como siempre, bienvenida. Y llamémoslo empatía, no rapport, pero sí nos gustaría, yo sé que a todos, que nos dieras una explicación muy básica, muy sencilla de lo que es esta herramienta de la que podemos aprovechar muchas cosas. Bueno, mira, el núcleo de la empatía o del rapport, como lo llamamos en programación neurolingüística, es que tú reconoces como tuyo propio lo que es similar. Por ejemplo, cuando tú estás mirando fotos en un álbum o en Facebook, lo primero que haces es mirarte a ti, si sales en esas fotos. Claro. Y después de que te revisas muy bien, empiezas a mirar a las otras personas, allí sí, cómo quedaron, si quedaron sonriendo, si quedaron peinadas, etc. Pero lo primero que haces es, te localizas a ti mismo y te miras a ti mismo y luego reconoces el resto. Esto es una demostración muy sencilla de cómo funciona el tema de que yo me reconozco con lo similar. Entonces, cuando utilizamos las técnicas de empatía o rapport en programación neurolingüística, es que genero cierta igualación en la otra persona para que inconscientemente me tome como parte de sí. Caso número 1, vamos a hacer de cuenta que tenemos una entrevista de trabajo muy importante o estamos próximos a cerrar un negocio. ¿Cómo debemos llegar? ¿Cómo debemos hablar? Hay muchas técnicas, por ejemplo, dicen, háblele siempre por el oído derecho, haga tal cosa. Danos, Caro, por favor, esos tipsitos y esas cosas puntuales que van a hacer que mi entrevista sea maravillosa. Vale, pues mira, siempre como desde la filosofía que manejamos en Vida Excepcional, hay que recordar que hay ciertos niveles de rapport. Entonces hay un rapport fisiológico que funciona igualando la postura corporal, y eso hace que el cuerpo genere ciertos estados desde la mente, desde las emociones, que se van a replicar en la otra persona. Interrumpo un segundito, pero por ejemplo cuando llego a una entrevista de trabajo y veo al que me va a entrevistar en un escritorio gigante y él está en una silla gigante y yo casi ni le veo el cuerpo, ¿qué debo hacer ahí? Igualar el cuerpo, independientemente del espacio en donde te encuentres, siempre la persona va a tener cierta posición con las manos, o va a tener su cuerpo hacia adelante, va a tener su cuerpo hacia atrás o hacia un lado. Yo puedo observar muy bien qué es lo que está haciendo y en cierta medida hacerle un espejo. Si te das cuenta, por ejemplo, en esta posición en la que nos encontramos las dos, estamos en rapport. Las dos tenemos la pierna, aunque la pierna cruzada diferente. Tú tienes la derecha, yo tengo la derecha, se ve cruzada. Eso se llama rapport cruzada. La posición de las manos es similar, y si te das cuenta, el asentimiento con la cabeza es algo similar. Estamos llevando el mismo ritmo. Sería muy diferente, por ejemplo, si yo estuviera sentada de frente, tú estuvieras hacia allá, estuviera yo mirando hacia acá y tú mantuvieras esa posición. No hay armonía, no se está llevando el mismo ritmo en la conversación. Entonces, definitivamente es necesario, primero que todo, ese rapport fisiológico. Importantísimo tener en cuenta que hay otros dos factores. Uno es que yo necesito comprender que las ideas deben ser similares. Esto es lo que nosotros llamamos rapport desde la mente. El típico ejemplo, si tú eres hincha de un equipo de fútbol y yo soy hincha de otro equipo de fútbol, pues entonces va a llegar un momento donde nuestras ideas van a chocar y tal vez no nos vamos a encontrar. Necesitamos una idea superior que nos permita, por ejemplo, un equipo, una idea superior sería fútbol. Entonces podríamos hablar y generar cierta empatía en el fútbol. Entonces hay que combinar tanto el rapport fisiológico como el mental, y está el tercero, que es una cosa fundamental, la parte emocional. Las emociones se pegan, las emociones se contagian. Entonces, cuando tú dices la persona va a llegar a una entrevista de trabajo, lo primero que tiene que hacer es hacer el trabajo emocional consigo mismo. Necesita estar tranquilo, necesita estar seguro, tener certeza de sí mismo, para que cuando llegue
y haga el espejo con el rapport fisiológico, con la empatía desde la mente, pues también su incidencia emocional sea tan clara que la otra persona comience a sentir exactamente lo mismo. Tengo muchas preguntas. La parte corporal ya quedó clarísima, de la parte mental, pero después de estos importantes mensajes, cuando regresemos. En nuestro centro de belleza Camilos Spa trabajamos de la mano con la moda, ofreciendo a nuestros clientes gran variedad de servicios profesionales para el cambio de su imagen. Mujeres que quieren resaltar su rostro con puntas claras con tinte sin amonio. Rubios perlarizados impactantes. Cambios impactantes en maquillajes y cortes. Para mujeres que desean resaltar su belleza y en pocos segundos obtener cambios extremos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Caro, hablemos de la parte mental. Ahorita mencionabas que si son hinchas de equipos diferentes, pues cuando se llegue a esa conversación es muy probable, diría que el 95% probable que se termine en una pequeña discusión. Entonces uno siempre debe tener en la mente no hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Pero ¿qué hacer cuando esos temas llegan? Porque no estamos libres de eso. ¡Ay, qué buena esa pregunta, Dianita! ¿Sabes? Porque finalmente nos lleva a la reflexión con nosotros mismos, que es a lo que siempre nos enfocamos. Necesito yo tener gran capacidad para ser flexible, poder ponerme en los zapatos del otro y ver la vida desde sus propios ojos. Así yo me voy a dar cuenta de por qué le gusta eso que está diciendo, por cuál es lo bueno de ese equipo de fútbol y objetivamente voy a poder decir también cuáles son las cosas que no son tan buenas de ese equipo de fútbol y así yo voy a tener la capacidad de ampliar mucho más mi mente. ¿Qué significa eso? Que yo necesito dejar mi necesidad de imponer mi razón. Ahí es donde no podemos hacer rapport desde el tema ideal. Como empresaria y presentadora, Arvitis no puede faltar en mi vida diaria. Es un alimento que viene en forma de sachet. Es un potente antioxidante que me ayuda a regenerar las células de mi cuerpo. Además, estimula las fibras de colágeno y elastina. Esto hace que se retarde el envejecimiento. Arvitis renueva, tonifica y nutre mi piel, lo que hace sentirme muy bien. La cirugía plástica es una de las muchas especialidades quirúrgicas de la medicina y como tal debe considerarse con toda la seriedad que implica la atención de la salud en el ser humano. Si usted está pensando en someterse a un cambio, si desea bienestar y armonía, le sugiero asesorarse muy bien. Busque un profesional en la materia, verifique su condición de especialista graduado en un programa de especialización avalado por una universidad reconocida. No ponga en riesgo su salud y su integridad física. Hablando de la parte emocional, Caro, ¿qué pasa si mi entrevista es el viernes? Y el viernes amanecí con la capa caída de esos días donde todo me parece gris, donde todo está maluco, de pronto he tenido problemas en la casa, bueno, no sé, algo está pasando en mi emoción y yo no puedo transmitir toda esa emocionalidad, digamos que bonita, positiva. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, hay que tener en cuenta aquí que finalmente las emociones tienen cierta incidencia en el cuerpo, pero esto también funciona en sentido contrario. Si en un día, como lo estás mencionando, yo amanecí como de capa caída, como bajito de nota, con una emocionalidad que produce más bien malestar, yo me puedo ayudar de mi cuerpo a través del movimiento. Entonces, por eso, cuando te dicen si usted tiene cierto diagnóstico de depresión, te mandan a hacer ejercicio, es porque simplemente cuando mueves el cuerpo haces que tu cerebro acceda a otros lugares y permite tener una emocionalidad diferente. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Mover el cuerpo. Levántate de la silla, haz un par de cosquillas, ríete, porque la sonrisa también es una incidencia fisiológica. Entonces te va a permitir entrar a otros estados emocionales desde el acceso a tu cerebro. Y fundamental, siempre la emoción que yo tengo en el instante es la que voy a contagiar. Entonces, por eso tú algunas veces ves a personas como que están fingiendo en cierta medida, porque sienten una cosa pero están tratando de mostrar otra. Tipsitos rápidos para tener en cuenta, y hoy hablamos de entrevista de trabajo, pero ya saben que la pueden aplicar en cualquier conversación, en cualquier charla, desde la más informal hasta la más formal. Tipsitos básicos. Primero, igualación de la respiración. Entonces, si la persona tiene una respiración más torácica, pues entonces respirar con el tórax. Si la persona tiene más una respiración abdominal, respirar con el abdomen. Primero, igualación de la respiración, el mismo ritmo, la misma forma de respirar. Segundo, igualar el parpadeo. Entonces, si la persona parpadea muy rápido o si parpadea más bien despacio, lo voy a hacer en el mismo ritmo. Tercero, igualar brazos y piernas, que es justo lo que estábamos mostrando al principio del programa. Entonces, el movimiento de los brazos, el movimiento de las piernas de manera similar. Y cuarto, lo que podemos igualar también es ciertas palabras o cierto tono de voz. Si una persona está hablando demasiado rápido, por ejemplo, como lo estoy haciendo en este momento, pues entonces hago exactamente el mismo ejercicio. O si más bien la persona tiene una manera pausada de hablar, pues igualo también el ritmo de la voz. Eso entonces va a ayudar muchísimo. Mire, pequeños tips que podemos aprovechar para hacer efectiva y muy exitosa una conversación con alguien que esté o en función de negocios o de amistad, o que simplemente salgamos a tomarnos un vino en la noche, pues aquí podemos aprovechar. Si ustedes quieren mayor información, pueden conectarse con Vida Excepcional, con Carolina, con Nicolás. Han aparecido los teléfonos, también la página Vida Excepcional, www.vidaexcepcional.com. Caro, mil gracias. Tenemos muchos temas por tratar. Yo quiero que en la próxima hablemos de la gratitud. Esa es la herramienta número 1 para la abundancia. Claro Gracias, que sí, Janita. Gracias a ustedes. Besos para todos y nos vemos en otra página de este diario.